Entonces, bueno, buenas noches nuevamente y disculpen por las coordinaciones, pero ya estamos con la presentación en pantalla. Entonces, vamos a comenzar con las principales implicancias que ha traído consigo la nueva ley de APPs y su reglamento. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, no se trata en realidad de un ajuste normativo, ¿no? Es una reforma completa, ¿no? Porque, digamos, el decreto legislativo 1362, que es la anterior ley de APPs, fue enteramente derogado por la ley 32441 y su reglamento. Y obviamente ha habido con esto una transformación profunda del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, ¿no? Y obviamente, como toda reforma de esta envergadura, pues hay muchas oportunidades que se generan, pero también hay muchos riesgos que la idea es un poco que a lo largo de toda esta exposición aprendamos a identificar, ¿no? Entonces, la idea no solamente es describir los cambios, sino también que yo pueda proporcionarles herramientas para que ustedes, desde cualquier ámbito en el que estén desarrollando sus actividades, puedan evaluar, identificar los cambios y también, ¿por qué no?, hacer análisis crítico de los mismos. Entonces, en el día de hoy vamos a recorrer los temas que a mí me parecen más importantes de esta reforma, también del proceso legislativo. Lo principal, y creo que un cambio que ha traído consigo muchas preguntas y también muchas sorpresas, es el rol de proinversión en el nuevo proceso de promoción. También qué es lo que hace, qué es lo que deja de hacer el MEF, ¿no? Cómo es que ahora se ejecutan y se proponen y se solicitan las adendas, las modificaciones contractuales, cómo es que las entidades ahora tienen que estar preparadas frente a una próxima caducidad o terminación de un contrato de concesión, cómo funciona la renovación del contrato, y también una protección importante que se ha hecho en esta norma. Se ha positivizado una salvaguardia del funcionario público y la toma de sus decisiones, y también qué pasa a nivel del tránsito de los proyectos en marcha, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para entender un poco esta reforma, hay que ver un poco la foto completa, ¿no? Desde los 90, como ustedes saben, teníamos normas un poco aisladas, ¿no? El DL 674, y en adelante el Perú, en el camino a tener una estructura formal y positivizada de las concesiones y las APPs, pues ha intentado construir este marco institucional y regulado para las APPs, ¿no? Como ustedes saben, antes era el PRONCEPRI, luego fue el COPRI, ahora es Proinversión, y esta era en su momento la única entidad que tenía competencias de promoción de concesión de alcance nacional. Y luego, ya en el 2008, con el 1012, se introduce formalmente un concepto de asociación público-privada, ¿no? Y un poco había una devolución de competencias en los sectores y a los gobiernos regionales y locales para que sean concedentes, ¿no? Y transitamos luego al 2015 con el decreto legislativo 1224, que crea ya el Sistema Nacional de Promoción de Inversión Privada, el denominado en su momento SNIP, ¿no? Y tiene el MEF como ente rector. Ya luego, en el año 2018, con la 362, hubo una especie de intento de consolidar todo eso que se había trabajado en estos años. Y pues, ¿qué pasó, no? Con todo estas etapas que tuvo a nivel de ordenamiento jurídico para la regulación de las APPs. Proinversión hizo un análisis según su unidad de análisis, y pues existían muchas situaciones y muchas etapas del proceso de promoción en el cual habían plazos preocupantes. Por ejemplo, el tiempo promedio que se había identificado para la firma de un contrato de APP, por ejemplo, de iniciativa estatal, o sea que el Estado es quien pone bajo la mesa la oportunidad del servicio público o del proyecto de infraestructura de uso público. Desde la 1012 se demoraba alrededor de 28 meses, y con la 1362 se amplió a un periodo de 38 meses. Entonces, de alguna manera, esto puede reflejar que las diversas reformas que existieron respecto a la regulación de las APPs en el país, pues un poco retrasan más los plazos que se supone que tienen que ser céleres, y que el inversionista tiene que tener una predictibilidad respecto de cuánto tiempo le va a tomar tener una relación con el Estado, ¿no? Y el plazo mayor que se había identificado en ese análisis que hizo Proinversión es en la etapa desde la fase de incorporación al proceso de promoción y luego en la estructuración.
Entonces, y eso es una iniciativa estatal, ¿no? Digamos, cuando el Estado ya tiene la mayoría de la información, es quien identifica la oportunidad de negocio y el plazo es bastante amplio. En iniciativas privadas, digamos, la situación era distinta y era más alarmante, porque se tomaba alrededor de 100 meses en promedio desde que se encargaba hasta que se firma el contrato de concesión. Hay proyectos que tienen casi 8 años desde que se presenta la IP hasta que finalmente se firma el contrato de concesión. Un ejemplo clarísimo de un caso como ese es el proyecto del anillo vial periférico, por ejemplo. Ese proyecto se tardó alrededor de 7 años desde que las empresas españolas pues, presentaron su iniciativa a proinversión y se firmó en el año 2024, pero después de más de 7 años, ¿no? Entonces, y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué es que habían estas demoras? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué habían plazos tan largos para que exista formalmente la relación del Estado con la entidad privada? Uno de los principales problemas que se identificaron, por ejemplo, es la multiplicidad de opiniones, ¿no? Habían muchos intervinientes para el proceso de contratación de la APP, ¿no? Estaba el concedente, Proinversión, estaba el MEF, estaban los reguladores, la Contraloría, el inversionista como tal y eventualmente el gobierno regional y el gobierno local, ¿no? Entonces, y frente a ese problema de en qué momento, cuánto es que va a durar este proceso hasta la firma de contrato de concesión, pues la brecha de infraestructura tenía una urgencia de ser atendida, ¿no? Entonces, con este diagnóstico y este contexto es que se sustentó el proyecto de ley que presentó en su oportunidad el Partido de Fuerza Popular. La autógrafa fue aprobada por el Congreso, pero se observó en su momento por el Ejecutivo. Y las observaciones fueron particularmente respecto a esta transferencia de titularidad de los sectores, ¿no? De los ministerios a proinversión, un tema de incompatibilidad con el artículo 62 de la Constitución respecto al respeto a los contratos, ¿no? Y la falta de mecanismos para emergencias viales. Entonces, estas observaciones fueron respondidas, ¿no? Y por insistencia, finalmente, se aprobó la nueva ley. Igual lo que llama la atención de ese proceso legislativo, además de cuán rápido fue, es que obviamente las observaciones que se dieron y el levantamiento quizás no tuvo el mejor sustento posible. Entonces, una reforma que cambia la arquitectura institucional de cómo funcionan las empresas en el país, de repente quizás hubieran necesitado un análisis más pausado, ¿no? Más estudiado, la observación de las observaciones con un sustento y datos e investigación más profunda. Pero finalmente la norma se aprueba, ¿no? La nueva ley y trae consigo uno de los cambios más relevantes y que más impacta a la relación y al desarrollo de los proyectos de PES en el país, que es justamente el protagonismo de proinversión. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, antes, la norma les denomina EPTP, que son las entidades públicas titulares de los proyectos, que es básicamente el concedente, ¿no? La contraparte del inversionista en un contrato de concesión. Antes, ¿no? Antes de la entrada en vigencia de las nuevas normas con el DL 1362, estas entidades públicas titulares de los proyectos eran los ministerios, ¿no? Los que son el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Y otras entidades que también están habilitadas por norma expresa. Los organismos promotores de la inversión privada, las denominadas OPIP, podrían ser por inversión, los ministerios a través de sus comités de conversión de la inversión privada para proyectos nacionales y los comités para gobierno regional o gobierno local para proyectos de ese alcance. Ahora, ¿cómo justifica el proyecto de ley que finalmente se aprobó este cambio, no? Por inversión, pues tiene casi ya más de 20 años de experiencia en adjudicaciones a casi 100 proyectos. En cambio, los ministerios muchas veces entre la adjudicación, desde la adjudicación hasta la ejecución contractual, pues había duplicidad, ¿no? Cambios permanentes en aspectos técnicos, en la ejecución contractual y también el proyecto de ley citó un poco el ejemplo que tenía de manera internacional. En Chile y en Colombia existe
un solo órgano que se encarga tanto de seleccionar el postor ganador, de ejecutar el proyecto, como de contratante con el inversionista, ¿no? En Chile es el Ministerio de Obras Públicas y en Colombia el ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura. Ambas entidades en esos países abarcan todas las fases de promoción de la inversión privada. Pero obviamente había un tema importante, ¿no? Que si bien Proinversión era quien estructuraba y adjudicaba los proyectos, pero luego de adjudicar, pues fuera de emitir opiniones para adendas, por ejemplo, desapareció un poco del mapa porque la ejecución era de los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales. Entonces, el conocimiento del proyecto, las razones económico-financieras, un poco que se perdía por parte de Proinversión. Y además, obviamente, los ministerios siempre suelen estar más familiarizados, no como APPs, sino, por ejemplo, con obra pública. Y muchas veces había muchos retrasos en la ejecución contractual por esta falta de conocimiento de las entidades públicas titulares del proyecto. Entonces, ¿qué pasa ahora con la entrada en vigencia de la nueva ley? La ley establece que ahora la entidad pública titular del proyecto es Proinversión para el gobierno nacional y los gobiernos nacionales y gobiernos locales, salvo que hay un encargo de esas entidades a Proinversión. Entonces, el gran cambio en realidad, el impacto mayor que se identifica con esta reforma es a nivel de gobierno nacional, ¿no? Proinversión reemplaza a los sectores, a los ministerios, y los gobiernos regionales y locales pues mantienen su autonomía como entidad pública titular del proyecto, en proyectos de su competencia, y también, sin perjuicio de que estas entidades locales y gobiernos regionales pueden encargar a Proinversión el proceso de promoción y también solicitarle su asistencia técnica en cualquiera de las fases. De hecho, de acuerdo a la nueva ley de APPs, se pueden delegar el rol de entidad pública titular del proyecto mediante convenio por parte de estos gobiernos durante todas las fases, incluso la ejecución contractual. Obviamente, los bienes, sin perjuicio de que se haga este encargo a Proinversión, pues los bienes se mantienen en titularidad de las entidades originales, ¿no? Y también sus presupuestos. Ahora, a nivel nacional, Proinversión ahora formula, elabora estudios técnicos, informes de evaluación y suscribe los contratos de APPs. Y los ministerios ahora, obviamente, en un rango, porque ya vamos a ver más adelante que hay un grupo de contratos de concesión en los que Proinversión no va a ser el concedente, sino un poco la regla es dentro de un lapso determinado que estableció la norma, en adelante, a futuro, hay concesiones que van a seguir con los ministerios como concedente. Eh, Ahora, igual, si bien el Ejecutivo cuestionó duramente esta concentración de competencias ahora en Proinversión, sí llama la atención y creo que es importante valorar un poco las observaciones que se hicieron al proyecto de ley, ¿no? Porque claro, como ya indicamos, Proinversión no tiene una trayectoria como ejecutor contractual, ¿no? Y eso puede generar riesgos, considerando que estos proyectos de gran escala y envergadura pues generan muchos riesgos que hay que identificar con experiencia previa en la ejecución contractual. Y acá hay un desafío grande que tiene Proinversión, ¿no? Con la cantidad de proyectos en los que ahora va a ser entidad pública titular del proyecto. Hay que tener una reforma institucional, hay que fortalecer los recursos tanto económicos como humanos que tiene ahora a cargo. La contratación de personal idóneo va a ser indispensable para poder cumplir con ejecutar las funciones que ahora tiene por norma. Igual también será importante que una coordinación directa y reuniones de trabajo con los ministerios, ¿no? Para que transferir un poco ese know-how en la ejecución contractual a Proinversión y que pueda cumplir con esta nueva competencia legal que tiene y que ahora va a regir en adelante para los nuevos proyectos de APPs. Siguiente, por favor. Como ya les había indicado hace un ratito, pues había un problema en la demora, sea en la firma de adendas o en la firma de nuevos contratos de concesión, porque había muchas entidades que opinaban de muchas cosas, ¿no? Dentro de ellas está el MEF, ¿no? El MEF no deja de opinar sobre ciertas cuestiones de los contratos de APPs y de sus adendas, pero ya no opina en materias tan amplias como lo hacía con el decreto legislativo 1012,
¿no? Es un cambio menos mediático o, digamos, menos impactante como el de preinversión, pero tiene un impacto práctico y también muy grande en cuanto a los tiempos, ¿no? Entonces, bajo el decreto legislativo 1362, el ministerio emitía opiniones vinculantes sobre hasta 11 materias en cada fase del proyecto de inversión, ¿no? Pero ahora las opiniones del MEF se concentran en materias específicas, que son capacidad de financiamiento presupuestal, compromisos firmes y contingentes explícitos, que son básicamente los compromisos de pago que se encuentran establecidos en los contratos de concesión del Estado al concesionario, las garantías financieras y no financieras, el equilibrio económico financiero y las cláusulas del SICRESI respecto a la participación del Estado en el mecanismo de solución de controversias, ¿no? Ahora, esta distribución de materias en el MEF también ha cambiado un poco, ¿no? Su dirección general de políticas de inversión privada asume cuatro materias nuevas que antes manejaba Tesoro Público y obviamente para que pueda reorganizarse las funciones de cada órgano a nivel del MEF es importante que haya un proceso de coordinación y transferencia de información y capacidades, ¿no? Igual es importante resaltar este concepto de la capacidad de financiamiento porque es un límite que se establece por resolución ministerial del MEF y funciona como un tope a los compromisos que ahora va a tener por inversión, ¿no? Y digamos, tener este instrumento es importante porque transparenta la situación financiera de proinversión, hasta cuándo se puede comprometer, qué es lo que puede asumir, qué obligación puede asumir con el inversionista en el contrato de concesión y tener un instrumento de portafolio fiscalmente sostenible en el tiempo, ¿no? Eso por el tema de gobierno nacional y en el caso del gobierno regional y gobierno local, la capacidad presupuestal pues se mantiene en cada una de dichas entidades. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Y un aspecto bastante importante y que de hecho ha generado uno de los mayores desarrollos en la nueva regulación de las APPs es la modificación contractual, ¿no? Existían problemas que se identificaron al momento de la propuesta de norma para tener esta transformación, esta regulación más amplia de las modificaciones contractuales. Los problemas que se identificaron era la ausencia de un plazo específico, exacto, para la evaluación conjunta, ¿no? Que es este momento inicial después de la presentación de la adenda ante el concedente, donde todas las entidades involucradas en el proyecto pues tenían que revisar y emitir comentarios o solicitar información adicional respecto a la adenda. También la intervención del MEF en proyectos autofinanciados y la secuencialidad que muchas veces era innecesaria de opiniones. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los cambios claves? ¿No? Ahora la evaluación conjunta tiene un plazo, ¿no? La norma ha establecido que en máximo 6 meses debería desarrollarse como máximo esta primera etapa de evaluación conjunta y tiene 3 etapas. Propiamente la evaluación conjunta, el sustento del concedente y la solicitud de opiniones. El concedente, pues, puede hacer participar al inversionista en al menos una reunión y puede incorporar cambios en el proyecto inicial de la adenda sin retrotraer el análisis que hacen las diversas entidades intervinientes en el proceso de modificación, ¿no? Y obviamente puede concluir en cualquier momento antes de los 6 meses. Y tener un plazo así de específico y así de exacto, ¿no? Claramente identificado por etapas en la propia evaluación conjunta, es no solamente positivo para el inversionista, que obviamente necesita predictibilidad respecto de cuándo va a comenzar a surtir efectos la adenda, cuáles son las inversiones que tienen que hacer, porque muchas veces necesita financiarse y obviamente para eso necesita tener claridad de plazos por bancabilidad del proyecto, sino también para la propia entidad, ¿no? Para el propio concedente, en este caso para por inversión a gobiernos regionales y locales, porque ya todos tienen las reglas claras y tienen un cronograma específico en el cual van a tener que desplegar todas sus capacidades financieras y humanas para poder acordar esta adenda que se puede proponer en el marco de la nueva norma. Luego, tenemos un concepto nuevo de equilibrio económico financiero marginal, ¿no? Porque ahora lo denominan como flujos incrementales y se sustenta en un modelo económico financiero completo si se verifican afectaciones en los principales parámetros, ¿no? Es un análisis que también se hace ahora cuando se presenta una adenda.
Luego también tenemos las inversiones fuera de la concesión. Esta regulación creo que responde a un problema que habían tenido muchos concesionarios, sobre todo en carreteras, donde hay mucha ocurrencia de fenómenos naturales, ¿no? A veces, ¿qué pasaba? Que no sé, ocurría un huaico en la carretera que se llevaba o destruía parcialmente la carretera y como ese sector de la infraestructura vial pues se quedaba temporalmente inutilizable, pues los concesionarios tenían que un poco establecer desvíos temporales, ¿no? Hacer inversiones para que la transitabilidad de la vía no se interrumpa. Pero, digamos, la regla es que el concesionario actúa, cumple obligaciones y ejerce derechos en el marco de su contrato de concesión, que es respecto al área de la concesión que se le otorga, ¿no? Entonces, con esta incorporación de este concepto de inversiones fuera del área de la concesión, pues la idea es que puedan tener una oportunidad de intervenir en estas áreas que obviamente siempre tengan algún tipo de vinculación con el objeto del contrato y tienen un tope, ¿no? No son ilimitadas, ese es el 20% del costo del proyecto. Entonces, hay un diseño y hay una ejecución que hace el inversionista y queda claro, digamos, para todas las partes que estos bienes, estos espacios que van a utilizarse para realizar cierta inversión no son parte de los bienes de la concesión. Eh, Luego, en el caso la adenda necesite una ampliación del plazo de la concesión y ahí pues la entidad tiene que evaluar si sigue con la renovación o si corresponde convocar un nuevo proceso de selección. Se ha establecido un límite específico para cuando tienen que hacer ese análisis, que es el 15 al 20% del costo del proyecto. Y ahora también hay una excepción al límite de 3 años, porque la regla en la modificación contractual es que no deberías poder suscribir adendas dentro de los 3 años posteriores a la suscripción del contrato. Porque, digamos, la idea es un poco tantos años de trabajo, tantos pasos previos que se han seguido para poder implementar el proyecto de inversión y tener estos cambios en tan poco tiempo después de la firma del contrato, generaba algún tipo de inestabilidad en la solución de proyectos. Por eso está esta prohibición. Pero hay excepciones en las que sí se pueden adendar contratos de concesión, incluso en este límite temporal que puso la norma. Ya existían estas causales, ¿no? Pero ahora se ha agregado una causal más, que es, por ejemplo, la adquisición y apropiación de predios y liberación de interferencias. La falta de terrenos es una de las principales situaciones o causas que ocasionan que los proyectos muchas veces se estanquen o se suspendan, porque claro, normalmente esta obligación es del concedente, pero hay diversos factores que llevan al concedente a encargarle al concesionario esta gestión de terrenos, pero incluso con el encargo, por diversas circunstancias de naturaleza del terreno, de su propiedad, no se logran concretar en el tiempo en los sitios que establecen los contratos de concesión. Entonces, siendo que la falta de terrenos ya ha generado muchos perjuicios por la falta de avance del proyecto, pues era necesario que se introduzca este supuesto nuevo de excepción para que se puedan modificar los términos contractuales en función a la situación actual que va a encontrar el concesionario el concedente respecto del estado de los terrenos necesarios para la implementación de los proyectos. Y también se ha positivizado que los encargos por acta pues no requieren de un procedimiento de modificación contractual, ¿no? Estudios de ingeniería y situaciones de emergencia no requieren una adenda, solamente la suscripción de una acta de acuerdos. No es tampoco limitado, hay un tope económico que es de 100.000 UITs por proyecto para emergencias y este tipo de encargos de estudios o para la ejecución de la intervención por emergencias viales se financian con cargo al presupuesto del concedente y obviamente tiene que tener certificación presupuestal antes de acordar los diversos temas mediante acta. Eh, Luego tenemos también las opiniones en las adendas, ¿no? Se ha acotado, se ha identificado materias específicas en las cuales cada interviniente en el proceso de modificación contractual va a emitir su opinión. Muchas veces se había notado que también una de las razones principales por la demora en la suscripción de las adendas era que los intervinientes opinaban en materias que no le correspondían, ¿no? Por ejemplo, el regulador, en el caso de infraestructura de uso de vial de uso público, como es el OCITRAN,
A veces no únicamente opinaba sobre tarifas, sino opinaba sobre presupuesto o sobre cumplimiento de obligaciones, cuando en realidad el propósito de su opinión únicamente debía estar basada en situaciones que impactaran la prestación del servicio. Entonces, por ejemplo, ahora se ha establecido un claro acote de respecto a qué materias opinar. Y, por ejemplo, ahora el regulador opina sobre el régimen tarifario, sobre el régimen de acceso, en infraestructura y sobre el nivel de servicio. En el caso de Proinversión, emite opinión no vinculante sobre contratos cuyo proceso de promoción estuvo a su cargo en su oportunidad, ¿no? Cuando obviamente para los proyectos en los que no es concedente. El MEF, en este caso, como ya lo habíamos comentado, opina cuando hay cambios en cofinanciamiento, en garantías, en compromisos o en equilibrio económico financiero. Y la Contraloría emite un informe previo que es no vinculante solo cuando se altera el cofinanciamiento o las garantías. Todos tienen un proceso y reglas claras para emitir sus opiniones, tienen un plazo de hasta 10 días hábiles para emitir su opinión, también tienen chance de pedir información adicional y para eso tienen 3 días hábiles adicionales y las opiniones, pasa el tiempo y si no emite su pronunciamiento, están sujetos a silencio positivo, salvo cuando el MEF opina. Siguiente, por favor. Y ahora tenemos, me parece también uno de los aspectos más relevantes de esta reforma en la normativa de las APPs, que ahora se ha positivizado la obligación que tiene el concedente de evaluar si le conviene volver a licitar, renovar el plazo de la concesión o identificar otra alternativa, ¿no? Se ha establecido un plazo de 3 años de anticipación a la caducidad o la terminación de la concesión para que el concedente haga esta evaluación, ¿no? Y la idea es que el concedente haga gestiones tempranas, contrataciones idóneas para garantizar la continuidad por un periodo no mayor a 3 años calendario. Y digamos, esta situación y esta necesidad creo que se ha visibilizado mucho con que en los últimos meses se han estado identificando concesiones que ya están llegando a su periodo inicial final, ¿no? Sobre todo las viales que fueron firmadas hace más de 15 años. Entonces, no prever con una anticipación razonable este cambio, este fin del periodo de la concesión puede generar impacto no respecto del inversionista, sino sobre quién se hace cargo del servicio público cuando se acaba la concesión, ¿no? Entonces, esta obligación de anticipación de esta evaluación que tiene que hacer el concedente es súper importante porque ayuda a organizar y anticiparte a qué tenemos que hacer como Estado para evitar que se suspenda o se interrumpa el servicio, ¿no? El servicio público debe continuar al margen de las decisiones o en este caso la falta de organización de una entidad pública. Entonces, creo que esta obligación a los concedentes es súper importante para que el servicio público siga siendo brindado y que el plan de acción respecto de si lo va a brindar el mismo concesionario, si lo va a brindar un nuevo concesionario en el marco de un proceso de promoción o si va a haber otra alternativa, si el Estado se va a hacer cargo temporalmente del servicio público, me parece súper importante y positivo en esta nueva norma, ¿no? Ahora también se identifica que las causales de caducidad han sido ampliadas y detalladas en la nueva norma y es básicamente lo que muchos contratos de concesión ya recogían, pero no que no estaba expresamente establecido en la norma, ¿no? Por ejemplo, tenemos la terminación por cumplimiento de plazo, ¿no? Si el contrato decía que el plazo de vigencia de la concesión era 30 años y llegan los 30 años, es una causal de terminación. El incumplimiento grave del inversionista, que es básicamente el incumplimiento de una obligación de tal nivel que ocasiona un impacto a la continuidad de la concesión, ¿no? Obligaciones sustanciales, básicamente. Y normalmente los contratos de concesión establece qué tipo de causal es incumplimiento es grave y cuándo puede impactar a la terminación de un contrato. También, obviamente, así como el inversionista puede incumplir, también existe una causal de terminación cuando el Estado incumple, ¿no? Otra causal es el acuerdo de partes, ¿no? Cuando en mutuo acuerdo ambas partes deciden terminar el contrato. También una resolución unilateral del Estado por interés público, debidamente sustentado, si se destruye de manera total la infraestructura,
y otras que las partes hayan establecido en el contrato de concesión, ¿no? Ahora, es importante precisar que cuando, por ejemplo, la terminación de una concesión es imputable al inversionista, incluso con la aplicación de la cláusula anticorrupción, pues no procede la indemnización del Estado al inversionista, ¿no? Y se ejecuta la garantía de fiel cumplimiento que justamente asegura el cumplimiento de las obligaciones del concesionario. Y una novedad que tiene la nueva norma en el marco de una terminación es que las partes pueden incorporar una cláusula de compensación por perjuicios que ocasiona cuando el Estado, cuando por culpa del Estado se termina un contrato, ¿no? Que me parece importante porque muchas veces el inversionista queda desprotegido y únicamente termina el contrato sin que pueda verse indemnizado, resarcido por toda la inversión, por todo el despliegue de recursos que había realizado, por una actuación directamente vinculada a un incumplimiento del concedente. Siguiente, por favor. Entonces, en el marco de estas actuaciones que comentábamos que debe realizar el concedente para efectos de analizar con una anticipación debida si es que va a renovar el plazo de la concesión y el mismo concesionario va a seguir ejecutando el servicio o si va a convocar un nuevo proceso de selección para elegir un nuevo concesionario. Ahora la norma es más clara y más precisa respecto de cuándo proceder de una u otra manera o qué tiene que hacer la entidad para que adopte la decisión más conveniente para el servicio público. Entonces, el reglamento, o sea, por regla, al vencimiento tendrías que sacar un nuevo proceso de selección para elegir un nuevo concesionario. Pero es posible renovar en tanto se cumplan una de tres condiciones establecidas en la norma, ¿no? Una de ellas es el mayor beneficio neto para el Estado, mejoras que el concesionario puede realizar vía una inversión adicional o un riesgo en la discontinuidad del servicio, ¿no? Que no haya manera de cubrir vía una licitación nueva el periodo en el que sale el concesionario anterior e ingresa el actual, ¿no? Para una de esas alternativas, pues el Estado tiene que realizar un informe que se llama informe de análisis multitudinario de alternativas y tiene que tener determinados componentes este análisis. Tiene que tener un diagnóstico del proyecto, el marco sectorial del mismo, cuáles son las alternativas, ¿no? Renovación, nuevo proceso, o tal vez una administración directa por parte del concedente o de una entidad competente. ¿Cuál ha sido el desempeño histórico del inversionista? ¿No? ¿Ha cumplido con los niveles de servicio? ¿Sus obligaciones? ¿No tiene multas? ¿No tiene penalidades? Acá es un poco ver cómo se ha portado un buen concesionario, ¿no? Para, de alguna manera, premiarle con una renovación si es que el Estado identifica que sí puede continuar con un desempeño tan bueno o malo, ¿no? Que le lleva a decidir si relicita o renueva. Y una matriz multicriterios con ponderaciones, ¿no? De hecho, el inversionista, si bien el Estado tiene esta facultad y este tiempo de 3 años para adoptar una decisión o identificar cuáles son las condiciones para que las adopte, el inversionista puede solicitar la renovación un año antes del momento en que la entidad tenga que hacer su evaluación. Y obviamente el procedimiento de renovación incluye igual la solicitud de opiniones con plazos consistentes en inversiones y contrato y tener presente que cualquier renovación que se realice va a tener el límite máximo del periodo original hasta 60 años desde la suscripción del contrato inicial. Siguiente, por favor. Otro aspecto que me pareció súper relevante y que me gustaría hablar al respecto es la positivización que ha hecho la norma de APPs a las decisiones discrecionales de los diversos funcionarios que intervienen en la toma de decisiones de los proyectos de APPs, ¿no? Si bien es cierto la discrecionalidad por una serie de normas administrativas, incluso por está contemplada en el LPAG, es una facultad, ¿no? Que tienen los funcionarios públicos para tomar decisiones que no sean arbitrarias, que estén basados en norma, que estén motivados, pero me parece que es súper importante que se haya positivizado, se haya indicado en la norma de manera expresa que pues las entidades, los funcionarios públicos
tienen esta facultad de tomar decisiones con la descripción de discrecionalidad correspondiente, ¿no? Y también se les ha dado, creo que, otras herramientas para que puedan adoptar decisiones con mayor tranquilidad, sin necesariamente que implique que hay decisiones ilegales. Por ejemplo, los informes de control que normalmente que hace la Contraloría para efectos de analizar el comportamiento de los funcionarios en las diversas decisiones, sea firma de contratos, sea adendas, sea actas de ejecución, ¿no? No pueden incluir responsabilidad penal sin elementos del tipo y pruebas suficientes y concurrentes, ¿no? Los hallazgos tienen que sustentarse en un perjuicio económico concreto. Muchas veces esos informes de control que realizaba la Contraloría, pues, digamos, de manera muy ligera, afirmaban que ciertos funcionarios públicos habían cometido ciertos delitos en la toma de sus decisiones. Y sin más que la sola declaración o afirmación en los informes, pues le generaba problemas de investigaciones penales a funcionarios que probablemente no habían cometido delito alguno, pero que, digamos, habían tomado decisiones que estaban siendo investigadas, ¿no? Porque tenían ciertas suspicacias, irregularidades, pero que no necesariamente concluían en que se ha configurado un delito. Entonces ahora la norma, digamos, de alguna manera resguarda las decisiones de los funcionarios, porque si la Contraloría va a hacer un informe y considera que hay un indicio de un delito, pues no va a bastar que lo diga, sino que va a tener que hacer un análisis de si la conducta del funcionario público que toma la decisión que está analizando la Contraloría se subsume en el tipo penal que le estaría acusando, ¿no? Entonces, claro, ahora para poder hacer afirmaciones de ese calibre en informes de control, pues va a tener que haber un análisis más profundo y si realmente la Contraloría considera que hay estos indicios, ¿no? Y, por ejemplo, también se ha indicado en la norma que los laudos arbitrales y resoluciones judiciales derivados de contratos de APPs no pueden utilizarse para imputar responsabilidad funcional. Entonces, por ejemplo, si el Estado, si el concedente está en un arbitraje con el concesionario y el Estado pierde, digamos, no se declara fundada la demanda del inversionista, eso no necesita, no implica necesariamente o de manera automática que el funcionario actuó de una manera inadecuada o actuó mal, porque digamos, hay muchas situaciones en el marco de un arbitraje o una solución de controversias que de repente son muy claras, muy evidentes, en el que el Estado tomó una decisión que no correspondía. Por ejemplo, lo más típicos son cuando caducas una concesión, por un, una medida populista, por ejemplo, no dejas de cobrar peaje, digamos, cuando sabes perfectamente que el incumplimiento del pago de las obligaciones del concedente es una causal determinación, ¿no? Y los sustentos que tienes o las explicaciones que fundamentan tu decisión, pues se contradicen de manera expresa con el contrato de concesión. Si es así y digamos el privado lleva esto a un arbitraje, es evidente que va a ganar porque las reglas estaban muy claras en el contrato de concesión y los sustentos pues no permitían a un funcionario público tomar una decisión así sin tener que resarcir al inversionista. Entonces, en ese caso, si el Estado pierde, pues es claro que hay una responsabilidad de parte del funcionario que tomó la decisión. Pero si, por ejemplo, es una situación bastante gris, donde hay muchas interpretaciones contractuales igualmente válidas dependiendo del enfoque en que lo veas, y no es tan claro que la toma de la decisión del Estado ha sido realizada sin fundamento, y el Estado pierde, ¿no? De alguna manera, no debería haber esta exculpación como automática por la sola pérdida del arbitraje. Y eso también me parece importante para que los funcionarios puedan tomar sus decisiones de manera más activa y sin temor muchas veces que por acusaciones que no tienen sustento en derecho, ¿no? Y también el reglamento es claro en señalar que pues, los órganos de control, ¿no? La Contraloría, no puede cuestionar las decisiones que en el marco de la discrecionalidad toman los funcionarios solo porque no piensa igual que ellos o porque tiene una opinión distinta, ¿no? Y también precisa que el principio de enfoque de resultados por sí sola no fundamenta responsabilidad administrativa y que la discrecionalidad debe basarse en una motivación especial, ¿no? Y a mí me parece súper importante
esta positivización que se ha hecho de la protección de los funcionarios públicos, porque es muchas veces, y con razón, ¿no? Hay demoras o hay decisiones de denegatorias y no hay avance en los proyectos, o se estancan o se suspenden, porque el funcionario, pues, muy a rajatabla, ¿no? Aplicando el principio de legalidad, pues si no tengo norma expresa que me permita decidir cierta cuestión, pues no deniego la solicitud de concesionario o no puedo proceder con cierto proyecto que se propone. Cuando, digamos, la discrecionalidad justamente te permite tener este margen de acción, siempre obviamente en el marco de la proporcionalidad, la razonabilidad, y me parece súper importante que por inversión, digamos, que la norma ahora le permita al concedente, en este caso por inversión a los gobiernos regionales y locales, pues tener esta protección para la toma de sus decisiones. Siguiente, por favor. Y bueno, también, digamos, esta plataforma de inversión, como les comentaba, es de los proyectos a futuro, pero hay un cierto grupo de proyectos, me parece que es septiembre del 2024, que incluso cuando no hubiera firmado por inversión, van a estar dentro de la competencia por inversión. Pero fuera de esos proyectos, todos los demás proyectos, como por ejemplo la línea 1, el primer grupo de aeropuertos, el aeropuerto Jorge Chávez, todos ellos siguen con su sector, ¿no? Que en este caso es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, los proyectos que estaban en transacción cuando la norma entró en vigencia, en diciembre del año pasado, pues se rigen por el procedimiento vigente al momento de su admisión a trámite y no hay retroactividad de las acciones que ya se realizaron, ¿no? Los que estaban en formulación y estructuración, pues tienen que adecuarse a la nueva norma, pero si ya se avanzaron, si ya se ejecutaron ciertos actos que forman parte del procedimiento, pues no hay obligación de repetir los mismos. Y pues, y también hay esta disposición que, como les comentaba, establece un umbral para los cuales, pese a que por inversión no fue concedente el primer contrato, igual va a ser el concedente desde que entró en vigencia la norma, desde el año pasado. Entonces, por inversión, ¿qué proyectos asume pese a que no fue concedente de manera inicial? Asume todos los contratos que fueron suscritos en los últimos 12 meses, al entrar en vigencia la norma, con costo total del proyecto mayor a 80.000 UITs, salvo aquellos que fueron firmados en el marco de contratos de electricidad. No existe una adenda propiamente para que se haga este traspaso de funciones a por inversión, y el Estado ratifica por emisión de la norma las seguridades, garantías y convenios de estabilidad jurídica que se hubieran suscrito en el marco de la suscripción del contrato, ¿no? Y por ejemplo, como les había comentado, esta disposición afecta directamente al proyecto del anillo vial periférico. Este contrato de concesión se firmó en noviembre de 2024. Entonces, está dentro de los 12 meses y ahora Proinversión gradualmente, digamos, ya desde el año pasado asumió su rol como concedente y hay una transición entre la titularidad del MTC y ahora Proinversión. Pero respecto de este umbral, sí hubieron muchas observaciones, sobre todo del Ejecutivo, ¿no? Digamos, tú firmaste un contrato con tu concedente, y que era en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y se identificó que podría haber una violación al artículo 62 de la Constitución, ¿no? Por este cambio en norma y un no respeto del contrato y de sus reglas iniciales, ¿no? Que eso podría generar arbitrajes, suspensiones, pero digamos, no, se respondió en su momento con la observación que propiamente no existe una modificación del contrato, sino un cambio de representante, porque no sé si han visto contratos de concesión, pero cuando se firma se dice como que el Estado peruano representado por, y sale la APN, sale el MTC, lo que fuera. Entonces, el sustento de esta observación fue que el representante del Estado peruano ya no sería quien inicialmente firma el contrato, sino pues sería ahora Proinversión, ¿no? Y como no es una modificación contractual, lo denominan un acto de ejecución contractual, que propiamente no modifica tu contrato, y la competencia Proinversión pues inició y se activó con la entrada en vigencia de la ley, que fue cuando se publicó el reglamento, ¿no? Que fue a finales del 2025. Y luego hay otras disposiciones transitorias, ¿no? Como que los ministerios con contratos vigentes mantienen su posición contractual durante toda su vigencia, que son los proyectos que les he comentado que no están dentro de este umbral. Y pues hay una ventana para la presentación de iniciativas privadas cofinanciadas
que ahora va a ser ante Proinversión, ¿no? Hasta el 31 de diciembre de 2026. Entonces, en esta ventana, todos los inversionistas interesados, proveedores, van a tener la oportunidad de presentar ante el Estado ideas de negocio para prestar servicios públicos o para trabajar en infraestructura de uso público como una idea de negocio ante el Estado. Eh, y también, obviamente, para toda esta transición que tiene que haber entre que Proinversión ahora es nuevo concedente y los antiguos concedentes, pues se establece que de manera gradual la idea es que se firmen actas de transferencia entre los sectores que antes eran concedentes y Proinversión, porque obviamente ahora la mayoría de los proyectos va a estar bajo la cartera de Proinversión y van a permanecer bajo su gestión. Siguiente, por favor. Y eso en cuanto a los principales impactos y regulaciones que ha traído consigo la ley y el reglamento de APPs. Me parece que en un balance final, pues es positivo. Obviamente hay ciertas cuestiones que podían haberse mejorado, podían haber sido más claros o podían haber regulado situaciones que bien generan problemas en los concesionarios, pero me parece que igual los puntos que les he comentado en la exposición creo que son alentadores y van a lograr una celeridad adicional a los problemas principales que se habían identificado en la ejecución contractual, sobre todo en el tema de adendas. Y bueno, eso es por el tema de APPs. No sé si funciona que las preguntas son ahorita o las preguntas son después para APPs o al final es todo APPs y OXIS. Doctora, ¿lo podemos hacer al final, después de toda la sesión? Al final, ¿no? Sí, por favor. Ya, perfecto. Entonces, ahora pues voy a hablar de las OXIS. El año pasado, pues se emitió una ley que modificaba la ley de obras por impuestos y este año salió el nuevo reglamento, ¿no? Que no es una modificación del reglamento, es un nuevo reglamento, pero actúa como un texto único, ordenado de las diferentes modificaciones que he impactado la ley y que, digamos, la ley encargaba que el reglamento iba a regular, ¿no? Entonces, esta es otra gran reforma en ese nuevo bloque y pues así como la ley 32441 pues transformó e impactó en la regulación de las APPs, la ley 32460, que es la que les comento que modificó las obras por impuestos, hizo lo propio con el mecanismo de OXI. Y ahora vamos a revisar, son los ajustes y el impacto en los proyectos de obras por impuestos desde la creación de la norma con la 29230, ¿no? Digamos, para entender un poco el contexto de las modificaciones que se realizaron a la ley, tenemos que identificar que por inversión también está a cargo de las obras por impuestos. Y identificó una cartera enorme de casi 13 millones de dólares en inversiones ejecutables por este mecanismo, ¿no? Son alrededor de 624 proyectos de inversión, 79 inversiones de ampliación y distribuidos en todo el territorio nacional. Y un poco acá mostramos las cifras que resumen el impacto de la reforma, ¿no? Son 250 millones, que es el nuevo tope por proyecto individual, frente a los 150 anteriores. Hay un incremento del 67% respecto de los 150, y luego son 60 días, que es el plazo máximo para resolver disputas en trato directo, y la tercera modificación refleja un poco la ambición de escalar este mecanismo a una dimensión que antes no tenía. Entonces, la idea es más allá de escribir los cambios, es un poco explicar las razones detrás de los cambios y las implicaciones prácticas que tienen en los proyectos de OXI. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los principales cambios? ¿No? Hay una ampliación de materias, porque antes de la reforma, el gobierno nacional tenía un listado cerrado, un número cerrado de materias donde se podía usar un OXI, ¿no?
pero la mayoría estaba habilitadas y el catálogo era un poco innecesario. Entonces, la norma que modifica la ley de obras por impuestos, elimina ese listado y ahora cualquier materia de gobierno nacional es elegible para que se trabaje vía obras por impuestos, sin que exista una necesidad de que se emita una norma que las habilite. En el caso de gobierno regional y gobierno local, pues no hay un cambio en este punto porque ellos ya podían utilizar obras por impuestos en marco de sus competencias. Es a nivel nacional que remueve un poco esta barrera, ¿no? Porque antes, digamos, si una entidad identificaba una necesidad urgente de infraestructura, pero no, la materia no estaba expresamente indicada en la lista, pues tenía que esperar una modificación para poder ejecutar la obra vía este mecanismo. Y ahora, digamos, puede solamente proceder si identifica la necesidad, ¿no? Y también tenemos los servicios por impuestos. Y es probablemente el cambio más innovador de la reforma, porque por primera vez no solo sirve, en realidad ya la idea de que se podía, por ejemplo, hacer operación de mantenimiento, que no era propiamente la construcción de una obra civil, ya era conocida en las anteriores reformas de la norma, pero ahora, digamos, ha sido más expreso la posibilidad de prestar servicios por impuestos, ¿no? Entonces, y básicamente es para servicios públicos estratégicos. Esto tampoco es como que de manera general que cualquier servicio se puede realizar, ¿no? Porque sectores como, por ejemplo, el de salud, el de educación, el de vivienda y construcción y saneamiento, tienen que aprobar listados de servicios elegibles, ¿no? De servicios por impuestos elegibles. Eh, la norma tiene especificaciones muy claras para la aplicación de ese tipo de prestación, ¿no? No pueden financiarse, por ejemplo, por este medio, planillas, remuneraciones, servicios públicos de la entidad, luz, agua, locaciones, porque si no, digamos, tienes un mecanismo particular para la contratación de servicios públicos, para la satisfacción de necesidades, que también poder intervenir en una obra en el marco de en una contratación en el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Deben ser servicios, estos servicios por impuestos que estén directamente vinculados al cierre de las brechas, ¿no? Y las fuentes de financiamiento también, que es otro cambio, se diversifican las fuentes disponibles para las obras por impuestos, ¿no? Donaciones, transferencias, ahora son fuentes que son expresamente habilitadas. Y los certificados de inversión pública de gobierno nacional, que son, digamos, los valores que se pagan al financista por la ejecución del proyecto, pueden ser financiados por recursos directamente recaudados y recursos determinados, ¿no? No solo con recursos ordinarios de la entidad. Y obviamente esto amplía significativamente la capacidad presupuestal de las entidades para que comprometan recursos para la ejecución de las obras por impuestos. Ahora, los certificados de gobierno regional, local y de gobierno nacional son más flexibles, ¿no? Estos certificados pues se vuelven instrumentos más atractivos para el privado. La reforma de la nueva ley y también el reglamento, modificación de ley y reglamento, establece que pueden aplicarse hasta el 80% de la deuda tributaria del periodo, antes el porcentaje era menor, y además son fraccionables y son negociables, transferibles a terceros, y tienen una vigencia de 10 años. Antes, por ejemplo, la norma decía que si tú eras el financista ejecutor, no podía negociarse el certificado, ¿no? Y no había propiamente una explicación, una motivación para esta restricción. Entonces, la nueva norma, por ejemplo, ya no establece esa restricción. Entonces, de manera general, la posición que tengas como financista, como ejecutor, los certificados son negociables. Y de hecho, no sé si lo saben, pero hay un mercado enorme de adquisición, venta y compra de certificados, porque actúan como valores y se venden a precio de mercado. Entonces, además propiamente de que el Estado no paga con dinero la ejecución de las inversiones vía OXI, sino que con esos certificados como tal tienen su propio mercado, que es muy atractivo para los privados y también obviamente les incentiva a seguir apostando por ese mecanismo de contratación. Y algo que también es importante es que antes la norma establecía determinados tributos que podían pagar, que podían deducirse con los certificados de inversión. Y ahora la norma ha ampliado la aplicación a otros tributos y obligaciones que administra la SUNAT. No solo, antes solamente tenía el impuesto a la renta. Entonces, ahora participar de un OXI es financieramente más atractivo para las entidades, para las empresas privadas, porque tiene mucha mayor liquidez y porque tiene flexibilidad para usar sus certificados para el pago de tributos que ya no únicamente están acotados al impuesto a la renta, ¿no? Ya.
Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, a ver, ok. Entonces, tenemos, siguiendo un poco con los principales cambios, hay un cambio que impacta en la solución de controversias de los contratos de inversión que derivan de la adjudicación del proyecto por impuesto. Es el cambio en la solución de controversias, ¿no? Es un cambio importante porque una de las principales limitaciones era la falta de un mecanismo claro. La norma era muy general, ¿no? No establecía un camino este, evidente para poder seguir cuando uno tiene una controversia con su contraparte, ¿no? Entonces, ahora hay un esquema escalonado de cómo resolver las controversias en la ejecución del contrato de inversión. Primero, el trato directo, obligatorio, que tiene un plazo de caducidad incluso de 30 días. Y si es necesario un peritaje técnico para determinar, por ejemplo, mayores metrados, hay una prórroga excepcional de 60 días. Y si no sigue un acuerdo vía trato directo, o sea, que las partes de manera voluntaria pues se reúnan e intenten solucionar sus conflictos, cualquiera de las partes puede recurrir a la conciliación o al arbitraje. Dentro de los 60 días siguientes al fracaso del trato directo, ¿no? Eh, y algo que es importante es que en todo este periodo entre que si vamos al trato directo, si vamos al arbitraje, pues la obra no se ve paralizada, ¿no? Mientras dura la controversia. Y, digamos, eso está expresamente establecido en la norma. El trato directo no suspende los plazos de ejecución ni el reconocimiento de los avances de la obra. Y, pues, si hay una disputa sobre un mayor trabajo, la obra sigue avanzando mientras esta se resuelve. Y ahora, se pueden someter al trato directo todos los aspectos, ¿no? Mayores trabajos, liquidaciones, ampliaciones de plazo, entre otros. Hay una excepción, que son las penalidades, que no van a trato directo, en este caso por inversión, al seguimiento del proceso y pueden emitir documentos orientadores, pero no son vinculantes. ¿Y qué pasa con proinversión? ¿No? Proinversión pasa de un rol de promoción a un rol de seguimiento integral de toda la fase del proceso de obra por impuesto. La norma le ha otorgado nuevas funciones, como son las de asistencia técnica, validación de proyectos antes de licitarse, capacitación a equipos de gobierno regional y local, que digamos, la idea es que tengan más experiencia y tengan más recursos para poder optar por este mecanismo de contratación. También tiene la facultad de supervisar proyectos de carácter complejo y solicitar información a entidades públicas como privadas participantes, porque digamos, por inversión es quien centraliza la información respecto de la priorización de los proyectos, quien publicita los topes de contratación, es además quien es parte de la política de implementación de las SOC. Entonces, hacía sentido que se amplíen las competencias que tenga en el marco de este nuevo proceso de este proceso de contratación. Y también puede intervenir Proinversión cuando las entidades lo soliciten para convenios de asesoría, para encargo de procesos, donde Proinversión puede asumir la selección del ejecutor y los actos previos. Y esto es especialmente relevante para los gobiernos locales que obviamente no tienen la capacidad técnica para llevar adelante un proceso complejo. Y también tenemos la ejecución concurrente, que son para proyectos urgentes o más complejos. Acá un poco la reforma introduce un mecanismo que permite empezar a construir sin esperar a que todo el expediente técnico esté terminado, ¿no? Hay dos modalidades, por componentes, etapas o secciones. Por ejemplo, una carretera larga, ¿no? Se puede empezar el primer tramo mientras se está diseñando, haciendo el expediente técnico del segundo tramo. Y el segundo aspecto es la ejecución paralela estricta, donde hay diseño y construcción y se puede traslapar con salvaguardas técnicas. Ambas modalidades obviamente necesitan una evaluación previa de elegibilidad por una entidad pública y una validación técnica por la unidad de ejecutora de las inversiones de la entidad. Y obviamente tampoco se pueden aplicar de manera indiscriminada. Cuando procede, obviamente reduce mucho los tiempos de ejecución y sin comprometer calidad técnica. Y finalmente la certificación. Se profesionaliza la gestión del mecanismo y esta certificación no se limita solo a servidores de gobiernos subnacionales, sino se amplía también al gobierno nacional y a universidades, quienes también están facultados para aplicar el mecanismo de obras por impuestos. Y obviamente crea una cantidad mayor de profesionales aptos y capacitados para que puedan implementar los proyectos de obra por impuestos de manera correcta. Siguiente, por favor.
Entonces, el nuevo reglamento define ahora claramente los roles, ¿no? El MEF es quien establece la política general, quien tiene la facultad de interpretar de manera vinculante la ley o reglamento, ¿no? Si alguien tiene duda, una entidad o un privado tiene duda de cómo aplicar la norma de OXI, pues el MEF emite estos oficios de interpretación de la norma por inversión, que es parte, que obviamente pertenece al MEF, asume el seguimiento integral de todas las fases. La Contraloría es quien ejerce control concurrente y la SUNAT es quien aplica los certificados de inversión y con su registro, su fraccionamiento, su transferencia y su extinción. Porque digamos, si uno tiene un certificado y quiere transferirlo a un tercero, pues tiene que hacer una solicitud vía el sistema del MEF y SUNAT tiene que aprobarlo. Entonces, como que las funciones de cada entidad participante del proceso de OXI están claramente delimitadas con la nueva norma, ¿no? Y hay también hay un régimen de impedimentos que se ha, que ha sido introducido, ¿no? Es más robusto porque la teoría ya teníamos un régimen, pero este es más robusto. Hay una exclusión del mecanismo, por ejemplo, las personas naturales o jurídicas con condena firme por delitos de administración pública, lavado de activos, crimen organizado, corrupción, eh, no van a poder participar de procesos de OXI, ¿no? Y digamos, el hecho de que tú postules o te proceses un proyecto de selección, proceso de selección con esos impedimentos, es que no van a emitir tu propuesta. Y si ya tienes un convenio de inversión suscrito y se identifica que has incurrido en uno de estos impedimentos, pues el contrato sería declarado nulo de pleno derecho. O sea, la regla es muy clara. Si las tienes al momento de presentar, si tienes impedimentos para presentar su propuesta y se identifica, se rechaza tu propuesta y si te adjudica la buena prueba y firmas el contrato y luego se identifica que tenías un impedimento, el contrato es nulo, o sea, pierde efectos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, digamos, tenemos un marco legal que está mucho más completo, pero obviamente la implementación es la que genera el reto mayor, ¿no? Esta diapositiva un poco les muestra lo que está completado, qué es lo que falta con los próximos pasos. Y en verde un poco está la norma que se publicó el año pasado, en naranja lo que está pendiente, ¿no? Las directivas que también tienen que emitir por inversión, las guías operativas para los gobiernos regionales y locales y también una capacitación pendiente a entidades de gobierno regional y local, ¿no? Y hay un recuadro también con el potencial de inversión que se estima para el periodo 2025-2028 y hay una oportunidad, ¿no? No es un número arbitrario, es la proyección de una cartera actual, consideran los mismos de ejecución históricos y la capacidad de absorción también del sistema. Y también hay un ranking con las principales regiones formato de cartera, porque digamos, el presupuesto cada entidad anualmente identifica sus necesidades y prioriza los proyectos que quiere ejecutar en el año, en el ejercicio fiscal correspondiente. Lo prioriza y luego se establecen los topes y en función a eso comienza el proceso de selección y para elegir al nuevo financista. Y con todo esto, las OXIs se consolidan como una herramienta estratégica, un mecanismo de contratación que no únicamente sirve para a nivel reputacional de las empresas privadas o para, digamos, apaciguar la necesidad que tienen de deducir sus impuestos, sino también para el Estado, que tiene un mecanismo con unas reglas mucho más claras que los dispositivos normativos pasados y que así como una APP, así como una obra pública, servicio, bien, tiene una herramienta que ya que le brinda ahora normas mucho más claras que las anteriores y que obviamente la idea es que sea estratégico para que identifique las necesidades que le permitan cada vez más reducir las brechas, ¿no? No tiene un límite de que tiene que ser una obra civil, ahora incluso puede proveerse de servicios por impuestos, operación y mantenimiento, construcciones de carreteras y así un sinfín de proyectos de inversión en los distintos sectores del país con este mecanismo que creo que es muy atractivo para los privados, sobre todo considerando que les he mencionado que hay un mercado de negociación de certificados y pues hay un incentivo con una predictibilidad mayor en la norma también para los inversionistas para poder participar de este mecanismo de contratación. Y eso sería todo por mi parte.